He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Comprender palabras antiguas en nuestro idioma es muy difícil, incluso en el mismo castellano. Por ejemplo, que una persona diga, Carlos tenía sentado al niño en su falda. ¿Qué es eso? ¿Un hombre con faldas? ¿Será un escocés quizás? ¿Un transvesti? ¿Será miembro del LGTBIQ? Se trata de sentarlo en las piernas. Otra expresión antigua es, por ejemplo, dispénseme usted, no quise hacer esto o aquello. Para decir, por ejemplo, disculpa. Por otro lado, el usted ya casi no se usa y eso es una pena. Por ejemplo, también está otra frase. Aquella mujer va enseñando las enaguas. ¿Quién sabe qué son las enaguas? Bueno, las enaguas es una prenda de vestir interior que bien puede ser tipo vestidito o una faldilla para que no se transparente el cuerpo a causa de una tela muy fina. Otra expresión es a buenas horas mangas verdes. ¿Qué es esto? Por cierto, esta frase data del siglo XVI. Recurrimos pues a esta expresión cuando la solución a un problema llega tarde porque ya está resuelto. Vemos como muchas cosas no las entendemos. Ahora imagínate con el griego o el hebreo antiguos. Penosamente nuestro idioma ha ido cambiando con los años. Las expresiones, las formas y la gramática. También se han añadido nuevas palabras. Con el nacimiento, por ejemplo, de la Internet y de redes y de la inteligencia artificial. Un tipo de lenguaje también abreviado para poder decir en pocas palabras lo que implicaría mucho tiempo de escritura. Así que en esto se ha visto afectada penosamente las escrituras y más con el pensamiento actual, con las nuevas, entre comillas, necesidades de los hombres, ya que no son las mismas de antes. Lo básico ya no es suficiente, ahora son más y más cosas, según obviamente donde la persona viva. Se dice que donde más se es feliz es en los lugares rurales. Esto en cuanto a lo material se refiere, porque no existen las demandas de la ciudad ni las exigencias de una sociedad que día a día supuestamente progresa. El tiempo también transcurre de diferente manera, porque no van en consonancia al estrés del tránsito vehicular, la presión de los horarios del trabajo, que ahora lamentablemente cada vez son más largos y en la mayoría de los casos mal pagados. Incluso las horas extras quedan exentas de pago. Es así que la Iglesia, ubicada en ciudades, valora las bendiciones como bienes materiales, prosperidad económica, prosperidad laboral, profesional, deportiva y social y así muchos etcéteras, con cosas y más cosas. Y también con cuestiones de éxito personal, como ya lo mencioné. Sin embargo, en las zonas rurales, en los pequeños poblados alejados de todo el bullicio, la bendición es que sus animalitos, por ejemplo, estén sanos, sus gallinas pongan huevos, sus huertos o sus sembradíos estén saludables y que los temporales no derrumben sus casas o maltraten lo que han sembrado. El vestido no es preocupación porque no van a la moda,
con lo puesto y unas cosas más es suficiente, y lo mismo con el calzado. Entonces, las bendiciones del cielo no se adaptan a las zonas geográficas ni a los sistemas sociales de cada nación. Recordemos que las verdades espirituales se aplican a todas las culturas, edades, situaciones, continentes, climas, cuestiones de salud y físicas y así. Con lo cual, una bendición no es nada de aquello que queremos adaptarlo a fuerzas al mundo. No. Mira, vamos a Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La primera palabra es brosis, que es comida, comer. Pero mira, orín, vianda, alimento sólido, incluyendo carne, contrastado con lo líquido, herrumbre o corrosión. La segunda es posis, bebida. En cuanto a esta palabra, Pablo nos confirma lo que el Señor dijo en los evangelios. Vamos a Juan 5:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Imposible de entender esto para una mente no renovada, porque de inmediato pensará, entonces no debo pedir por mí el sustento diario. Bueno, el Señor dice que demos gracias por el sustento diario, que Él se encargará de nuestras necesidades. Ese no es la preocupación primordial de un hijo de Dios. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y dirás, ¿riquezas? Yo no quiero riquezas, solo quiero lo suficiente. Eso seguro que más de uno lo pensará. ¿Qué es esto? Yo no estoy pidiendo riquezas. Bueno, hay que entenderlo entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con riquezas? La palabra es mamonás. Esta es de origen caldeo y se refiere a lo siguiente. Y pongamos mucha atención, confianza, avaricia, bienes, riqueza terrenal. Palabra aramea común para las riquezas, relacionada con la palabra hebrea que significa firme, constante, de donde se deriva la palabra amén. De ahí aquello en que se puede confiar, que es, en el caso de los hijos de Dios, en Dios por supuesto, pero el que confía en los bienes materiales, pues ahí es donde es su amén. Genesius la considera como derivada de una palabra hebrea que significa tesoro. ¿Recordáis cuando el Señor habla de estos tesoros? Por ejemplo, en Mateo 6:19, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ya hemos visto que la palabra que Pablo utiliza en Romanos 17 cuando dice no es comida ni bebida, es prácticamente la misma que el Señor está utilizando en Mateo 6:19 cuando dice brosis y cuando dice posis. ¿Lo vamos entendiendo? Todos los que son ciudadanos del reino de los cielos saben qué es justicia, como lo dice Pablo, ¿no? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, cuando dice esto, es en Cristo Jesús, es decir, el perdón de los pecados y vida eterna. Paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos hijos, hemos sido reconciliados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez tenemos gozo. ¿Por qué? Pues por nuestra redención, porque el Espíritu Santo nos lleva a comprender estas verdades de grande peso y valor eterno. El que no lo entiende y lo menosprecia tiene un serio problema.
o porque no ha sido enseñado correctamente, porque no se ha sumergido en las Escrituras o porque no ha nacido de nuevo. Necesitará más tiempo quizás de enseñanza. Y está bien, si no la tenemos, si tenemos muchas dudas, más vale preguntar y decirme, ¿puedes aclarar esto? Puedes enviar un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Hazlo. Pregunta al Señor cuando te acerques a las Escrituras. Habla mi vida, Padre. Dime, convence mi corazón porque no entiendo todas estas cosas. Pero verás que cuando comiences a leer, no un versículo por aquí, otro por allá, no, ve en su contexto. El Señor te llevará a entender su palabra. Bueno, pues continuamos entonces. En Mateo 6, 24 dice el Señor que no podemos servir a dos, a las riquezas o a Dios. Bueno, servir a Dios. ¿Es servir acaso en un centro o lugar de reunión? Pues fíjate que no, porque en tal caso, ¿cómo servirá esa misma persona las riquezas si las riquezas no tienen un centro de reunión o un edificio al cual le llaman muchos iglesia? Nos damos cuenta de lo incongruentes que podemos ser al no saber leer las Escrituras o entenderlo, o simplemente estar escuchando gente que está sacando de contexto las Escrituras. ¿Para qué? Para sacar dinero, para sacar beneficios. Si no leemos las Escrituras, vamos a ser presa fácil de cualquier lobo rapaz. La palabra para servir es doulos, que quiere decir siervo, esclavo, comprado para servir. Es decir, hemos sido comprados por Cristo, aquellos que somos nacidos de nuevo, y a Él le servimos con nuestra propia vida. Sirve para sus propósitos, es decir, para la gloria de Dios. Pero el que sigue siendo esclavo del dinero, de Satanás mismo, pues sirve para los afanes de este mundo. ¿Ahora se entiende? Si sigue la gente angustiada, si es avariciosa, si el afán es el dinero, el tema de discusión, disensión, alborotos, ¿verdad? Muchas veces en las reuniones estas de iglesias, de miembros, ya se sabe de inmediato quiénes están, pero si peleando por el dinero continuamente. Son los Judas que están allí, discute y discute porque se dé más dinero o porque el dinero lo quieren controlar ellos o quién sabe cuántos intereses hay ahí escondiditos detrás, y siempre lo quieren justificar, y los que están de parte de ellos también. Gente avariciosa. Se socavan unos a otros sus malos pensamientos y se justifican unos a otros para seguir en ese mismo camino de avaricia y perdición. Así que si el énfasis en cierto lugar es que la gente tiene que dar dinero como condicionante para ser bendecido y para recibir el doble o más de lo que da, ese lugar sirve a alguien que no es el Dios de las Escrituras. No, para nada. Interpretan como quieren las palabras del Señor. Por ejemplo, Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿A qué has escuchado más de una vez sacado de contexto este versículo diciendo que si das dinero, Dios te va a dar el dinero a 30, 60 y a 100 por uno? ¿Por qué el dinero? ¿Qué no nos ponemos a pensar? ¿Qué fue lo que ha sido multiplicado según este pasaje? Y que además es lo que dijo el Señor. La palabra dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjate, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, no el dinero. La palabra. ¿Quién es la palabra o el logos? Pues Cristo. Logos, los asuntos de Dios han dado fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Quién ha dado el fruto? Pues el Espíritu Santo, que es el que nutre a esa persona, no la persona misma en sus propias fuerzas. Vemos cómo necesitamos
refrescar y renovar y regenerar nuestro pensamiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con Cristo, bien aferrados a Cristo. No se refiere, pues, este pasaje a nada de lo terrenal. La persona que contribuye para el beneficio de los santos lo hace porque el mismo Espíritu Santo la guía a hacerlo, y no porque se vea forzada, chantajeada o condicionada. No. Esa persona va siempre guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Seguimos pues con Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo pues nuestros afanes serán los mismos que eran antes de tener una nueva naturaleza? Eso es incongruente. Si es así, hay algo que no anda bien. Debe de ser tratado entonces con urgencia. Pídele al Señor que te ayude. Y busca consejo de personas sabias que anden en el Espíritu, es decir, apegadas a Cristo, no que anden con religiosidades y verborreas extrañas. No. Esto no quiere decir vivir de manera descuidada tampoco. No vemos eso en la vida de Cristo. Recordemos que Él no llevaba la bolsa, la bolsa del dinero, la llevaba Judas. Además, también en Lucas 8:2, vamos a leerlo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras, fíjate, muchas, es decir, muchas es muchas, y muchas es muchas en todos los idiomas, que le servían de sus bienes. Vemos un conjunto de diaconisas sirviendo al Señor. Eso quiere decir la palabra servir en este pasaje. Estaba todo bien organizado. El Señor no vivía de manera despilfarrada o como un vago. No se malentienda vivir sin afanes. Él sabía que Dios es el que le sustentaba y Jesús vivía de manera sabia. Dice Pablo en el verso 4 de Romanos 8, que no vivamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. La carne, el estado no regenerado del hombre, naturaleza humana con sus debilidades física o moralmente y pasiones, o específicamente un ser humano como tal, carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Los hombres convencionales del mundo, pues, sin Cristo, sin esperanza, ¿cómo pues van a agradar a Dios si sus corazones andan extraviados en todas las cosas que preocupan a los hombres del mundo? Están siempre afanados, tristes, deprimidos, amargados, refunfuñando ya los conocemos, ¿para qué hacer? Los afanes, dice el Señor, el aplauso también y la recompensa. Veamos qué nos dice Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Cómo nos encanta a todos los seres humanos ser aplaudidos. Tenemos una necesidad de ser aceptados por otros hombres.
cuando son exactamente seres mortales, como tú, como yo, como todos somos seres mortales. Pero no nos satisface la aprobación de Dios. Queremos a fuerzas que sean otros humanos. Claro, como tienen una mejor posición, claro, como tienen dinero, claro, como son gente de influencia. No, hoy le llamamos a cualquiera los grandes hombres de Dios. Dice el Señor que los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Tengamos cuidado con ubicar a las personas en lugares donde no les corresponde. Las cosas que preocupan al mundo pues son las iras, resentimientos, falta de perdón, acumular y acumular y acumular cosas y cosas, ¿verdad? Chismes, contiendas, rebeliones, religiosidades, mentiras, hipocresías, robos, hechicerías, mundanalidades, malas palabras, malos pensamientos, vidas descuidadas y una serie de etcéteras. Los hijos de Dios piensan en las cosas, en los asuntos del Padre, que es vida, ¿verdad? En Cristo Jesús y paz. Y continuamos con Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, hombre. Bueno, esto ya lo digo yo. Sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hasta aquí la palabra de Dios. Dice Pablo que nada le debemos a la muerte. ¿O sí? ¿Verdad que no? Nos trajo durante años esclavos de cosas horribles, de vicios, de malos pensamientos, de tristezas, de amarguras, de angustias, ¿verdad? El corazón parecía un albergue de cosas terribles, de fatalidades. Conozco gente que guarda rencores hasta de su infancia. Madre mía, qué memorias se vuelven tan históricos. ¿Cómo pues podríamos volver a ser esclavos de Satanás? Eso es absurdo. Y más tonto, necio y estúpido es ser esclavos de los hombres, de lobos rapaces que aplastan, masacran y desollan a las ovejitas con chantajes y con promesas que Dios no ha dicho. Estaba escuchando a un supuesto pastor diciendo que en el cristiano hay mucho poder y que si hacía una llamada al canal, llamada que por supuesto cuesta $2 por minuto, sería el día en que se desataría el poder del cielo y que en menos de 48 horas ese milagro que esperaba iba a ser desatado y que eso sí tenía que creer, iba a haber un milagro portentoso en 48 horas. ¿En serio? ¿Eso dijo en algún momento el Señor? Pero claro, ven a la gente desesperada y encima le sacan dinero. ¿Y qué hace esta gente miserable? Se vuelven adivinos, porque ¿cuándo Dios ha dicho esas cosas? Castigo grande vendrá para estas personas. Romanos 8, 18. Seguimos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Está hablando acaso Pablo de una vida color de rosa, sin problemas, con todo resuelto? No, ni siquiera está prometiendo o dando a entender que diciendo o haciendo algo, ¿sí?, las cosas van a desaparecer o se van a resolver. Dice, las aflicciones del tiempo presente. Padsema quiere decir padecer, padecimiento, algo que se sufre, adversidad o dolor. Emoción adversa, por ejemplo, que está alguien preocupado. Padecer, padecimiento, sufrimiento, aflicción. Y conste que no estoy diciendo por los afanes de la vida, sino por las persecuciones dirigidas por el mismo maligno a causa de la vida piadosa, no como consecuencias,
Todos estamos sujetos a la corrupción, la tierra misma, dice el verso 21, que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La palabra es psora, perdición, corrupción, destrucción, ruina. Pero en Cristo solo esperamos que nuestros cuerpos sean redimidos y glorificados. Sin embargo, el mundo sigue bajo esta corrupción y aún padecemos todos nosotros las calamidades de este mundo caído. De ahí que dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Lo entendemos ahora? Quizás no. Vamos a entenderlo porque de aquí se han sacado muchas doctrinas. Veamos el contexto. Utiliza mucho la palabra llamados. La palabra es kletos, que quiere decir llamado o invitado, como a los que se les ha dado una invitación. Vemos el Señor en los evangelios y pone muchos ejemplos que mandó la invitación a muchas personas, pero específicamente al mundo entero. Pero vayamos por partes. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, otra vez eclectos, preciosos. Aquellos que tienen un corazón que ama a Dios, que está pegado a Cristo. El verso 29, a los que predestinó. En nuestro idioma sería a que ha elegido de antemano. Pero la palabra y el contexto, y sabiendo que Dios no está sujeto ni al tiempo de rotación ni de traslación, se refiere específicamente a las personas conocidas por Dios con antelación. Dios sabe en la eternidad quiénes son aquellos que responden a lo que vemos en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, está hablando del llamado, esa invitación. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es el mismo llamado de Juan 3, que nos presenta la obra redentora de Cristo en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo que ofrece esa invitación inmerecida, ese llamado a todo el mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así pues, estos elegidos, que en realidad la palabra cabe una traducción mejor es preciosos, son aquellos que sabiendo que ese llamado, esa invitación, no la merecen por su estado de rebelión en contra de Dios, porque están muertos en delitos y pecados, porque no aman a Dios, corren a Él, a Cristo, como la única solución a su vida eterna. ¿Lo entendemos? Así pues, entonces concluimos en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí que el Señor no dice a unos cuantos, al que venciere, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a unos cuantos, a las iglesias, aquellos preciosos, aquellos que han sido invitados y corrieron a la cruz del Calvario. ¿Y cómo es que serán columnas? Bueno, en la zona donde estaba ubicada Filadelfia había muchos terremotos y a causa de ello lo único que quedaba en pie eran las grandes y robustas columnas de las edificaciones. Muchas han quedado hasta hoy, pero no en la totalidad. Sin embargo, Cristo sabe que los terremotos de la vida piadosa son muchos y Él promete hacernos columnas fuertes, robustas, firmes. Dice al que venciere,
Al que venciere, bueno, acabamos de escuchar Romanos 8, ¿verdad? Y en todo su contexto. Dice el Señor que pondrá el nombre de nuestro Padre y el nombre de la bella ciudad de Dios y su nombre nuevo, nuestro Rey de gloria, honores y más honores, vidas piadosas, distintas a las vidas del hombre sin Cristo, vidas que alumbran en medio de las tinieblas, vidas consagradas y hermosas que dan mucho fruto, no por ellos, sino por el Espíritu Santo, operando día y noche en los hijos del Rey. Hoy dirás, esto es muy difícil. Pues claro, si lo haces en tus propias fuerzas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero no está hablando de las cosas materiales. Estamos viendo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? El fruto del Espíritu. Recordemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Las dádivas que Dios da no se pudren en la tierra ni se avejenten. ¿Quién acusará a los eclectos, a los selectos, a los preciosos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿Lo vemos? Nos está prometiendo cosas buenas. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso somos vencedores. Dice el Señor, acuérdate, en Apocalipsis 3:12, al que venciere, en Cristo vamos a vencer. Entonces seremos columnas en el templo de nuestro Padre Celestial. Acuérdate, no saquemos de contexto la Escritura. Aprendamos de Cristo, vivamos su vida en Cristo, conociendo a Cristo a través de ¿qué? De las Escrituras. En Él somos vencedores. Que sea Cristo en nuestras vidas de hoy y para siempre, hasta que Él venga. Bendiciones, sigamos aprendiendo.